Propiedades del texto. Se llama texto a cualquier mensaje visual, auditivo mixto que surge de una situación e intención comunicativa. Un texto puede ser una palabra o un libro, siempre y cuando sea íntegro y posea sentido, coherencia y adecuación. Cuando a un texto no le falta información para ser comprendido, se dice que posee integridad, es decir, sus distintos elementos tienen significado dentro de una determinada intención y situación comunicativa. En un texto la coherencia existe cuando hay una correcta interrelación entre todas sus partes. Un texto que está adecuadamente escrito reúne las siguientes características. 1. Presenta un esquema de desarrollo apropiado. 2. Contiene la información necesaria y pertinente. 3. El léxico y la sintaxis son acordes con la intención comunicativa. Un texto será inadecuado cuando se omita alguna información que el lector necesita para comprenderlo o emplee un esquema de presentación inapropiado. El texto es todo discurso escrito en párrafos que gira alrededor de un tema o asunto. El tema podrá estructurarse de la siguiente manera: introducción, desarrollo y conclusión. En general, los textos se clasifican como literarios, científicos o informativos. Textos literarios. Son aquellos en los que el autor denota emotividad como producto de la realidad en que vive, también expone su ideología o lo que percibe y siente en el momento en que escribe la obra. El escritor se expresa por medio de un lenguaje metafórico y rico en expresividad. Los textos literarios son subjetivos y cada lector interpreta estas obras desde su punto de vista. Los textos literarios se clasifican en textos narrativos. Son composiciones escritas en prosa. Contienen un relato ficcional sobre algún acontecimiento que se basa en hechos reales o ficticios, ubicados en el tiempo y en el espacio. La novela y el cuento son los más destacados en esta categoría. Textos dramáticos. Ofrecen como panorama el conflicto entre dos o más personajes. El desarrollo de la obra está encaminado a presentar cómo se desarrolla dicho conflicto y cuál es su desenlace. Se habla de tragedia cuando el personaje resulta destruido física o moralmente, y la obra es dramática si la salvación o destrucción del personaje dependen de él mismo. Cuando en la obra predomina un tono ligero y tiene un final feliz, se trata de una comedia. Textos líricos. En estos se manifiestan sentimientos y emociones puestos en el yo del autor o en boca de un personaje determinado. Entre los textos líricos se encuentran himnos, odas, elegías y canciones. Textos científicos, expositivos. Los textos científicos desarrollan a profundidad temas acerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y procesos. Son resultado de las investigaciones de hombres especializados en diversas áreas del conocimiento humano. Los textos científicos se clasifican en textos científicos. Por lo general son especialistas quienes los escriben. Su lenguaje está lleno de tecnicismos y va dirigido a los científicos especialistas en las diferentes ramas del saber. Textos tecnológicos. Se basan en los textos científicos y explican cómo se aplican en forma práctica los descubrimientos y estudios realizados por la ciencia. Textos didácticos. Explican en forma gradual los conocimientos científicos o técnicos, para que puedan asimilarse de acuerdo con el nivel académico de los estudiantes. Textos de divulgación. Tratan los temas científicos con un nivel accesible, ligero y ameno para todo tipo de lectores, revistas. Textos de consulta. Presentan en forma ordenada y especializada los conocimientos del ser humano, diccionarios, enciclopedias, etc. Textos informativos. Los textos informativos se distinguen por dar la información y el enjuiciamiento público, oportuno y periódico de hechos de interés colectivo. Por tanto, se pueden clasificar en textos netamente informativos o textos de comentario valorativos. La noticia y el reportaje constituyen un ejemplo de los textos informativos, y se caracterizan porque comunican acontecimientos o sucesos actuales, sin comentarios. Los textos de comentario valorativos son crónica, artículo y entrevista, los cuales además de informar sobre los hechos actuales, ofrecen la opinión de quienes los escriben.
Relación entre la función lingüística y su organización textual. El contexto. Cada palabra que se utiliza posee una acepción exacta que la define y diferencia de los diversos significados que ella misma puede tener, dependiendo de las circunstancias en las que se esté utilizando. El contexto es lo que le proporciona su significado a cada palabra, por ello se debe considerar que la comunicación se produce en un espacio, tiempo, contexto y situación particulares, no es un hecho aislado, por el contrario, es un acto compartido y en él influyen diversas circunstancias que lo determinan. Por el contexto se puede inferir la intención con la que se utilizó una palabra y así entender su aplicación, la que cada palabra posee por sí misma una definición básica y ésta se modifica por el contexto. La palabra luna, por su núcleo básico, se define como el único satélite de la Tierra, es el astro más cercano a nosotros y el mejor conocido. Por su contexto, la palabra luna puede utilizarse en las siguientes situaciones. 1. El próximo viernes habrá luna llena. 2. Después de la fiesta viajarán al mar de luna de miel. 3. Ana siempre está en la luna, pues no recuerda nada. 4. Querer un automóvil de ese precio es pedir la luna. El significado final de un vocablo depende de todo el contexto, es decir, de toda la situación en la que se aplique. Connotación y denotación. En la exposición anterior se explicó la diversidad de significados que puede tener un vocablo dependiendo del contexto en el que se aplique. Al respecto también se debe aclarar qué es la denotación y connotación de una palabra, ya que ambos términos están ligados al contexto. La denotación de una palabra es el significado objetivo que posee, en un proceso comunicativo es el lenguaje científico, mientras que la connotación da a las palabras un significado subjetivo, la intención es estética, fundamentalmente literaria. Además, las variaciones que presenta la jerga, el lenguaje familiar y el ambiente coloquial también son manifestaciones de la connotación.